Muy buenos días, mis queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre una operación en particular que vamos a realizar con las fracciones, y es la sustracción. La sustracción, al igual que la adición, debemos separarlas en dos partes. La primera, cuando las fracciones son homogéneas. Recuerden, una fracción es homogénea cuando tienen el mismo denominador. Y en fracciones heterogéneas, cuando el denominadores son diferentes. Entonces, en el caso de la sustracción de fracciones homogéneas, vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos en la adición de fracciones homogéneas. Lo único que hay que tener pendiente es el signo. Debemos conservar la posición de los números y conservar entre ellos el signo que se esté usando. Por ejemplo, si yo necesito restar las siguientes fracciones, 5 octavos menos 2 octavos, lo primero que voy a hacer es identificar que tienen igual denominador. Al tener igual denominador, caen en la primera categoría, que es la de fracciones homogéneas. En este caso, ¿qué hacemos? Nuestra nueva fracción tendrá el denominador que es común. En este caso es 8. Entonces, ese 8 lo colocamos en la parte de la nueva fracción donde va el denominador. En el numerador, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar la resta, la sustracción de los numeradores. O sea, en nuestro caso, 5 menos 2. Miren que no hago un cambio, no digo 2 menos 5, sino que mantengo el orden de las fracciones. O sea, primero va el numerador de la primera fracción y después va el numerador de la segunda fracción. En nuestro caso, 5 menos 2. Al realizar esa operación nos da que el numerador de la nueva fracción es 3. Y ahora sí ha quedado conformada la fracción que me representa la resta de las dos fracciones anteriores. En este caso será 3 octavos. Este es el caso más sencillo y que es el más rápido de aprender. Recuerden, les hago la aclaración, cuando tienen igual denominador no vamos a multiplicar, no vamos a restar los denominadores. En este caso lo vamos a colocar igual. Esa es una salvedad que siempre deben tener pendiente. Al hacer este método no hay que multiplicar, no hay que restar en los denominadores. La operación solo se ve reflejada, realizada en la parte del numerador. Ahora, vamos a nuestra siguiente situación. Cuando las fracciones son heterogéneas. Recuerden, una fracción heterogénea es aquella que los denominadores son diferentes. Vamos a realizar la explicación usando un ejemplo, pero antes vamos a indicarle qué operaciones o qué métodos o bajo qué circunstancias se pueden realizar la sustracción de fracciones heterogéneas, las cuales son primero usando fracciones equivalentes, segundo usando el método cruzado o que algunas veces llaman el método de carita feliz, y por último el mínimo común múltiplo. Esas son las tres formas para realizar sustracción de fracciones heterogéneas. En el primer caso, fracciones equivalentes, la idea es que las fracciones que vamos a restar, que inicialmente tienen denominador diferente,
terminen siendo buscándole fracciones equivalentes cuyo denominador sea igual. Por ejemplo, vamos a hacer la siguiente situación: 7 octavos menos 2 cuartos. Si vemos los denominadores que tenemos son 8 y 4, aquí hay una particularidad, que el 8 y el 4 son múltiplos. O sea, yo puedo conseguir un número que me sirve para multiplicarlo por el 4 y me va a dar 8. Entonces, esto me va a facilitar el procedimiento. Entonces, como siempre, miramos los denominadores, miramos qué particularidades tiene. En este caso, ambos son múltiplos, lo cual me hace que solo debe intervenir una de las fracciones. ¿Cuál fracción? La que tiene el denominador como 4. Entonces, 2 cuartos es la que voy a convertir en una fracción que tenga denominador 8. Para eso multiplico en el numerador y el denominador por 2, quedándome la fracción equivalente 4 octavos. Ahora, esto me permitió llegar a la siguiente fracciones, la siguiente operación o el siguiente equivalente de la operación, que es 7 octavos menos 4 octavos. Vemos que ambos ahora tienen el mismo denominador y procedemos a hacerlo como ya lo explicamos anteriormente. Colocamos el mismo denominador, realizamos la operación solo en los numeradores y voy a tener como resultado 3 octavos. Esa es la primera forma de afrontar una sustracción de fracciones heterogéneas. La segunda forma, el método cruzado. Este método consiste en una serie de multiplicaciones. Por lo general comenzamos multiplicando los denominadores. Entonces, para que nuestra nueva fracción tenga como denominador el producto de la multiplicación de las fracciones que intervienen. Vamos a tomar el mismo ejemplo: 7 octavos menos 2 cuartos. Entonces, ahí multiplico 8 por 4. Voy a dejar indicado inicialmente esa operación, nuestra nueva fracción, y en el numerador que voy a colocar inicialmente la multiplicación del primer numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Luego coloco el signo. En este caso, como estamos haciendo sustracción, coloco el signo de la sustracción, el menos, y luego coloco dejo indicado la segunda multiplicación, que es el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera. Entonces, le voy a decir cómo queda. En el numerador nos queda indicado las siguientes operaciones: 7 por 4 menos 2 por 8. Y en el denominador nos queda 8 por 4. Realizamos las multiplicaciones. 7 por 4 nos da 28. Y 2 por 8 nos da 16. En el numerador nos quedó 28 menos 16. Y en el denominador nos quedó el producto de 8 por 4, que es 32. Entonces, si hacemos las operaciones, vamos a tener que tenemos como resultado la fracción 12/32. Recuerden, siempre que sea posible hay que simplificar. Al realizar la simplificación, llegamos a la fracción final, que es 3 octavos. Como vemos, nos dio la misma respuesta que hayamos usando fracciones equivalentes. Ese es nuestro segundo modo de afrontar
la sustracción de fracciones heterogéneas. En el tercer caso de cómo afrontar, usamos el mínimo común múltiplo. Ahí aplicamos el mínimo común múltiplo para el denominador. Ya ese procedimiento ya lo explicamos. Y vamos a tener que el mínimo común múltiplo es 8. Entonces, ese mínimo común múltiplo, en este caso 8, va a formar el nuevo denominador de las fracciones que vamos a tener al final. Entonces, 8. Realizamos 8 entre 8 y ese resultado, o sea, vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Entonces, 8 entre 8 y ese resultado lo voy a multiplicar por el numerador correspondiente de esa fracción. Entonces queda 8 por 8, 8 entre 8 por 7. Eso me va a dar como resultado 7 menos 8 entre 4, 2. Por 2, 4. Me quedaron las siguientes operaciones en el denominador. 7 menos 4 y 7 menos 4 es 3. Entonces nuestra fracción final tiene como numerador 3 y como denominador 8. Entonces vemos que aplicando 3 formas diferentes vamos a llegar a la misma respuesta. Espero que hayan entendido. Les recomiendo seguir el paso a paso en su cuaderno, ir haciendo las operaciones así como se los voy indicando para que puedan entender el método como tal.